hombre. El desarrollo en las partes íntimas se les queda así de por vida, ese ya no es reversible. Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, le tenemos la información más relevante de este día, miércoles 15 de marzo. Ya vamos a la mitad del mes. Esto no sería posible sin los miembros de la producción y de la redacción, a quienes agradecemos profundamente, y también aprovecho el espacio para reconocer la labor de nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Y como le comentaba, estaremos entregándole este paquete informativo hasta donde se encuentre mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Hola, Héctor. Hola, Lucy. Qué bueno tenerte de vuelta luego de un día de ausencia, necesaria ausencia, para que te pudieras reponer. Ya estamos mejor, afortunadamente. Qué bueno. Gracias. Qué bueno que ya estás de vuelta. Muy bien, pues les recuerdo que además de la radio y la televisión, también puedes seguirnos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.sistemamichoacano.tv, y también en Facebook y en YouTube pueden encontrar esta transmisión completamente en vivo, donde además de poder compartir esta emisión informativa, también puede hacernos llegar sus comentarios y denuncias. Nosotros aquí le estaremos dando lectura y seguimiento a lo que usted nos comente. Pero Lucy, ¿qué te parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? Perfecto, adelante. La Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán busca abatir el atraso de casi 20 años en el padrón de concesiones. ¿Qué territorios del estado se beneficiaron por las lluvias de días pasados? Los bosques tuvieron un respiro previo al inicio de la temporada más complicada de altas temperaturas y la falta de agua. Tendremos las declaraciones del presidente municipal de Morelia sobre el ataque a 3 antro-bares de Altozano. Descartó que se trate de un tema de horarios. Y en la cultura, compartiremos detalles sobre la convocatoria para participar en el concurso de indumentaria que será celebrado próximamente en Uruapan. Comenzamos con la información. En efecto, arrancamos con la información, y es que en el mes de abril van a comenzar los trabajos de construcción del cablebús en Uruapan, este proyecto que forma parte de las obras públicas multianuales presentadas justamente en el paquete de este año y que va a representar, por supuesto, un servicio a la población de este municipio, porque contempla recorrer de oriente a poniente esta ciudad. Va a tener 7 kilómetros de longitud y además se contempla que tenga una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Sin embargo, pues esta obra ha sido bastante polémica porque, a decir del líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, no resuelve la movilidad de este municipio. Escuchemos. Será en el mes de abril cuando inicien los trabajos para la construcción del cablebús en el municipio de Uruapan, obra que busca abonar a la movilidad del municipio, confirmó Carlos Silva Cortés, regidor integrante de la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable. Y mucho se ha dicho en este sentido cuáles son los beneficios, cuáles son los contras. Obviamente salta un proyecto de esta naturaleza a la ciudadanía, porque dicen, bueno, con esa cantidad de dinero podríamos mejorar las vialidades. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero también tiene muchos pros este proyecto de movilidad. Con una inversión cercana a los 3.500 millones de pesos de presupuesto estatal, contará con 5 a 6 estaciones. 2 de ellas se plantea queden listas durante la presente administración municipal y el resto en un periodo estimado de 4 años. Viene desde el Parque Nacional, porque también uno de los objetivos es que tenga una vinculación turística. Desde el Parque Nacional bajaría al centro, por ahí lo que es cerca del mercado Tariacuri, está por definirse. La tercera estación estaría cerca de la presidencia municipal, la cuarta se va al Boulevard y la quinta podría llegar hasta el hospital regional. El objetivo es conectar el oriente con el poniente, el oriente con el norte, el oriente con el centro, donde están las fuentes de trabajo.
No obstante, para el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, esta obra no resuelve los problemas de movilidad del municipio, aunque sea atractivo para el tema turístico. Es un sistema carísimo, cuesta 20 millones de pesos cada kilómetro, entonces sale unos 4.500 millones de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Y Michoacán no tiene dinero, requiere de otras situaciones como la inseguridad, la destrucción de todas las carreteras están despedazadas, o sea, se requieren más recursos hacia otras áreas, pero no hablando de este sistema, ellos hablan de un teleférico, que para mejorar la movilidad, y pues la movilidad no se mejora con cápsulas de 6 personas. Entonces ese tipo de cosas se ven totalmente fuera de la realidad de lo que vivimos los michoacanos. Recordó que son 480 camiones los que prestan servicio en Uruapan, con lo que se cubre la totalidad de las colonias y comunidades. Cabe señalar que actualmente en Uruapan se lleva a cabo el Parlamento abierto para la consulta ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Sobre esta nota particular hay que recordar, la obra del cablebús es una de las que están contempladas dentro de estas obras multianuales que ha anunciado el gobierno del estado y que están en proceso justamente de consolidación. Y justamente ahí en Uruapan, 100,000 personas se movilizan al día, esto en el transporte público. De ahí que el proyecto de cablebús ayude a la movilidad de trabajadores, turistas y pacientes del hospital regional. Así lo consideró el mismo regidor Carlos Silva Gómez. Bueno, en materia laboral, por ejemplo, todas las fuentes de trabajo se encuentran cerca del centro, en la zona centro. Entonces, el tema es acercar de 40 minutos que hacen esas personas del oriente, se conectan para el centro, se reduzca a 15 minutos. Esto quiere decir que se mejora la calidad de vida por el tiempo de espera en el trayecto de la movilidad, pero también en temas laborales, pues se ve un beneficio de estas personas para llegar más rápido a su puente de trabajo. También en temas turísticos, si lo sabemos aprovechar también, porque el Cabildo, el gobierno de Uruapan tiene que incidir y supervisar estos trabajos para que a nivel turístico le podamos sacar jugo. Y también hasta para un tema médico, hay mucha gente que se desplaza o hay mucha gente que se va hacia el hospital regional que pueda tener accesos más rápidos sin perjudicar los bolsillos. Sabemos que el trayecto andaría rondando los 10 pesos por trayecto. Algunas de las soluciones que se ofrecen para actualizar estos problemas ocurridos en el transporte es actualizar las concesiones, así lo declaró la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, la Cocotra. El Programa Único de Actualización del Padrón de Concesionarios y del Título de Concesiones del Servicio Público de Transporte es un esfuerzo del gobierno de Michoacán para brindar certeza a dicho sector sobre su patrimonio de forma transparente y que permitirá un avance notable en la regulación del servicio. Así lo afirmó el titular de la Cocotra, Antonio Godoy, quien señaló que si bien abatir un rezago de 20 años en dicho proceso no será tarea fácil, se realizará con la intención de atender una de las principales solicitudes del personal. Destacó que por la naturaleza del trámite y al ser un ejercicio único en su tipo, los interesados trabajan en reunir la documentación necesaria y cumplir con cada uno de los requisitos, por lo cual se dio el programa una vigencia hasta el mes de octubre. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Sobre este programa de actualización es importante destacar que es muy importante porque esto permitirá de alguna manera ir depurando este padrón de concesionarios que, pues bueno, se han encontrado diversas irregularidades, pirataje en el transporte público. Obviamente esto ha saturado a su vez las mismas líneas de transporte y pues no ha permitido crecer ni establecerse los que ya operan. Así es de que hay mucho que realizarse en este sentido. Pero justamente continuando con el tema de movilidad, ¿qué les parece si nos enlazamos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Xeni, quien nos tiene el reporte más detallado de cómo se encuentra la capital michoacana? Muy buenas tardes, Pepe Toño. Gracias, Héctor, Lucy, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos, muy buenas tardes también al auditorio, muchas gracias por su sintonía y su preferencia, gracias también a mis compañeros y mis compañeras, gracias al gran Luis Zarco por su apoyo, y justamente el tema de la movilidad, Morelia merece un digno análisis de estudio en cuanto a su movilidad se refiere,
por lo que les voy a comentar. No tenemos manifestaciones, no tenemos bloqueos, no hay cuestiones sociales que nos estén afectando la vialidad, pero lo que sí es que tenemos una ciudad en estos momentos, las 2 de la tarde con 9 minutos, sumamente complicada en varios puntos. Vámonos al detalle, que ha sido un miércoles de contraste, y no solamente en la vialidad, sino hasta en el clima. En el clima porque arrancamos una mañana fresquecita, luego al mediodía empezó a sentirse un poquito de calor, un poquito y el sol. Después de las 11:30, cielo parcialmente nublado, acompañado de una ligera lloviznita en algunos puntos de la ciudad. Nuevamente nublado en estos momentos, y bueno, de alguna forma el clima ha sido un poco más benévolo porque nos ubicamos sobre los 24 grados Celsius. En materia de vialidad, vámonos paso a paso cómo se encuentra en este momento. Está abarrotado completamente, Luz y Héctor, no se avanza de plano con estacionamiento, el libramiento desde la salida Quiroga con dirección hacia Policía y Tránsito. De plano, varios automovilistas, incluyendo el transporte público, abandonan esta vialidad, buscan recovecos sobre Madero Poniente, Manantiales, para tratar de salir de este embudo, y que conste que no hay ninguna manifestación, no hay, por fortuna, tampoco accidente, o no hay alguna obra que nos esté generando esta lentitud. Otro punto también importante en este miércoles mitad de semana y día de quincena para muchos, la primera del mes de marzo, que por obvias razones nos genera movilidad. Centros bancarios, zonas financieras, Camelinas Enrique Ramírez Miguel complicado. Enrique Ramírez Miguel va lento con dirección hacia Acueducto. Boulevard García de León, esquina con Ventura Puente, donde también tenemos secciones financieras, también complicado. Lateral de Camelinas contra esquina del Centro de Convenciones, donde también tenemos al menos hasta 4 instituciones financieras, también muy lento. Calzada La Huerta, al altura de los centros comerciales, donde tenemos incluso hasta 6 instituciones financieras a vuelta de rueda. En la parte sur de la ciudad de Morelia, avenida Juan Pablo II, también lento con dirección hacia centros comerciales. La avenida Periodismo en este momento, que corre desde Madero Poniente y con dirección hacia el Libramiento, se torna también otro embudo al momento de llegar al cruce con Siervo de la Nación, donde está el recién inaugurado puente vehicular. En estos momentos, para aquellos que circulan en esta zona, en ambos sentidos está a vuelta de rueda en estos instantes. Comentarles que incluso para aquellos que vienen desde la zona norte de la ciudad, bueno, pues está también abarrotado para los que bajan de Colegio de Morelia o Poliforum sobre la avenida Guadalupe Victoria. Se hace un embudo Guadalupe Victoria con marginales del Río Grande, y eso que no está haciendo sus maniobras el ferrocarril. Hoy es miércoles, hoy es quincena para muchos, y la vialidad, la movilidad se ve reflejada inmediatamente, pero no es lo único, Luz y Héctor, porque a partir de mañana jueves, aprovechando el megapuente, mucha gente que tendrá la oportunidad de abandonar la ciudad, así lo harán. Se estima que después de las 2 de la tarde, de mañana jueves, empieza a ser un poco más intensa la carga vehicular, y así lo vamos a estar viendo viernes, sábado, domingo y lunes, cuando regresen las personas que tuvieron oportunidad de abandonar la ciudad, o los que vengan incluso a visitarnos. Así que, en síntesis, de aquí hasta el martes será mucha movilidad de las principales ciudades del estado de Michoacán, y por obvias razones, tanto en autopistas como en carreteras estatales. La recomendación, mucha precaución, porque ahora con el factor clima, cambios climatológicos, lluvia, pues obviamente se incrementan el índice de accidentes de tránsito. Muy bien, efectivamente, Pepe Toño, como bien apuntas, bueno, aquí ahorita en estos momentos, precisamente aquí en Loma de Santa María, la lluvia ya se soltó, así es de que, como bien refieres, estas circunstancias incrementan los riesgos de que haya algún accidente vial. Así es de que, pues, la petición es que haya, pues, la máxima precaución por parte de los automovilistas. Usted que está transitando por la capital michoacana en estos momentos, pues vaya con mucho cuidado. Sí, porque bien lo señalas, empezó la lluviecita en la zona sur, en algunos puntos, como por ejemplo en este momento estamos aquí atorados en la zona de Periodismo y Centro de la Nación, está también una ligera lloviznita, y desde el lunes que empezó estos cambios en el clima, Héctor, Lucy, hemos visto también a la par, de manera muy simultánea, el número de incremento en los accidentes de tránsito. Si le sumas que va a ser miércoles de mucha movilidad, fin de semana de también bastante movilidad, pues obviamente que ojalá no esperemos que sea así en el incremento de los accidentes de tránsito. Excelente, Pepe Toño, muchísimas gracias por este reporte, como siempre bastante completo, y nos estaremos escuchando el día de mañana a ver qué es lo que sucede en materia de vialidad. Así es, vamos a ver cómo inicia mañana este megapuente, en donde, bueno, pues muchos que tendrán la oportunidad de hacerlo,
seguramente abandonarán la ciudad, y otros que tendrán la fortuna de visitarnos, pues obviamente se va a equiparar los que salen y los que entran. Exactamente. Igual mantener las precauciones. Pepe Toño, muchísimas gracias. Gracias, estamos al pendiente. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Muy bien, Lucy, vámonos a hacer nuestro primer corte, nuestra primera pausa. Quédese con nosotros porque todavía tenemos mucho que informarle. Y pues bueno, todavía falta mucho por ver. Así es, acabamos de comenzar este noticiero. Vamos y regresamos, no se despegue. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para tener el cuerpo de tus sueños? Que no es nada más me inyecto y ya no, primero hay que hacerse estudios médicos. Se me empieza a desarrollar cadera, se me empieza a desarrollar pectoral y entonces yo me sentía incómodo. Para mí sí era muy importante dar ese paso porque si no me iba a seguir desarrollando como hombre. El desarrollo en las partes íntimas se les queda así de por vida, ese ya no es reversible. Todo el sistema al pueblo. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Es tiempo de Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yacatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su noticiario a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y continuando con la ruta informativa, las lluvias de los últimos días le dieron un respiro a los bosques michoacanos. Los detalles los tiene nuestra compañera Yesenia Magaña. Las lluvias atípicas de los últimos días, no solo en Morelia, sino al interior del estado, le dieron un par de días más a los bosques michoacanos y a las autoridades competentes para prepararse para la temporada de estiaje, refirió el director de la Comisión Forestal del Estado, Rosendo Caro Gómez. Pues es un respiro momentáneo porque las altas temperaturas están ahí y esta humedad nos ayuda a retrasar unos 2 o 3 días el impacto de las altas temperaturas, pero yo sigo insistiendo que aún con altas temperaturas y bajas precipitaciones o nulas precipitaciones, los incendios siempre son provocados. Entonces, la preparación que hemos hecho este año por instrucciones del señor gobernador es contar a tiempo con las brigadas ya están operando. Tienen ya todas su equipo y las herramientas necesarias, pero además en este año vamos a mejorar la operación de las brigadas con el apoyo de 2 helicópteros, por instrucciones también del señor gobernador, que van a estar equipados con helibaldes. Este año, aseguró el director, los cuerpos de rescate estarán bien preparados para enfrentar esta intensa temporada de incendios que se prevé, para evitar intoxicaciones y desenlaces fatales. Por primera vez en la historia de Michoacán, todas las brigadas van a contar con un botiquín muy bien equipado para atender síntomas de intoxicación, picaduras de alacrán, mordedura de víbora, etcétera. O sea, el compromiso que tiene el actual gobierno del estado es de que las brigadas operen con el máximo de protección y de seguridad para que su labor sea más efectiva,
pero no es un asunto solamente de efectividad, sino de darle importancia a la dimensión humana de la labor que realizan los brigadistas. El director refirió que se contará con apoyo de las instancias federales para combatir los incendios de mayor magnitud. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y hablando sobre zonas forestales, ¿sabe usted del papel fundamental que desempeñan las mujeres de zonas rurales para la conservación de los bosques michoacanos? Escuchemos más con respecto a estas historias. El papel de la mujer en la conservación de los bosques ha sido fundamental a lo largo de la historia, pero como en casi todos los ámbitos de la vida social, se ha tenido que luchar por visibilizar y obtener el respeto correspondiente, refirió la investigadora del Centro de Investigaciones de la Geografía Ambiental de la UNAM, Isabel Ramírez. Noto un progreso como investigadora de aceptación de nuestro trabajo, ¿no? O sea, tal vez cuando empecé sí sentía que cualquiera externo que llegara a intentar trabajar en el bosque, hacer investigación, algo. Las mujeres en las comunidades rurales, en particular, tienen un apego interesante con el bosque y su conservación, refirió la bióloga de la UNAM, Katia Ivonne Lemus. Las responsabilidades o los papeles de las mujeres depende del ámbito donde se desenvuelvan, ¿no? Las mujeres en una comunidad, las mujeres en zonas urbanas. Las mujeres en una comunidad tienen apegos, ¿no? Ahí nacieron, tienen apegos, de ahí viven, digamos, primariamente, ¿no? Ellos están a cargo de la conservación. Ellas como mujeres que se quedan en una comunidad y que están, porque muchas veces sabemos que están de alguna manera sujetas a la migración de sus maridos, de sus hijos, o varones, y finalmente ellas son las que se quedan a respaldar, a resguardar estos bienes naturales. También es fundamental visibilizar el trabajo histórico de las asociaciones que, además de conservar el medio ambiente y garantizar la sustentabilidad, han dado a las mujeres una manera de vida natural y a la vez productiva. De verdura, ¿no? En traspatio, en huertos biodinámicos intensivos, producen también jarabes y pomadas, producen también para venta, ¿no? Jarabes que son buenísimos, producen también animales de traspatio y productos de los animales. Y también aprenden a hacer conservas de la producción de las verduras y mermeladas. Esencialmente es lo que estamos con ellas promoviendo para la venta. En el marco del Mes de la Mujer se llevó a cabo el conversatorio con mujeres líderes en la preservación del bosque y los ecosistemas en Michoacán. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Bien, ahí estas bellísimas historias de labor femenino para preservar los bosques michoacanos. Y es momento de conocer la información cultural con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que ya está aquí en el estudio. Dafne, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a todo nuestro auditorio, también gracias por acompañarnos en la señal de la radio y la televisión pública de Michoacán con lo mejor de la cultura. Y bien, reiteran autoridades estatales y federales el impulso a los nuevos semilleros para fortalecer el tejido social. Los detalles con Gerardo Hernández. Con 329 sitios en donde se ofrecen alternativas artísticas como la música y teatro, la Secretaría de Cultura ofrece y promueve el potencial en estas artes para niños, niñas y adolescentes en todos los rincones del país. En Michoacán se ofrecen estas expresiones para fortalecer el tejido social en municipios como Aguililla, Apatzingán, Cualcomán, Tepalcatepec, Sitio, Zamora y Pátzcuaro. Durante un encuentro con semilleros michoacanos, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, advirtió que elegir los caminos de la música y la poesía fortalecen al individuo. Apostemos por esto, por construir a través de la cultura, por donde se desató la violencia, seamos capaces de desatar la paz, la alegría y la armonía a través del arte y la cultura. Y por eso el día de hoy, presidente, el día de hoy, gobernador Grisel, aquí junto en el Centro Regional de las Artes, vamos a sembrar
un nuevo semillero. Por su parte, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que México es una poesía y construye su libertad con respeto. Los que pintan, niñas y niños que están aquí, pueden ser muy grandes, muy famosos, pero ya son algo muy importante. Y también los que tocan un instrumento o los que escriben son libres. Y eso es lo principal que buscamos los seres humanos. Libertad. Libertad en armonía, en paz, en respeto a la naturaleza, a nuestras amigas y a nuestros amigos. En el encuentro se firmó un convenio de colaboración entre la Federación y el Estado para acrecentar las expresiones culturales. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. La Secretaría de Cultura abre convocatoria para participar en el concurso de indumentaria a celebrarse próximamente en Uruapan, Michoacán. Escuchemos. La Secretaría de Cultura del Estado anuncia la convocatoria del 40º concurso de indumentaria tradicional de Michoacán, que tiene como objetivo la preservación, conocimiento y respeto de la diversidad cultural de los pueblos originarios de la entidad, que se llevará a cabo el 2 de abril en el marco del Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos 2023. El concurso contará con una bolsa de 129,000 pesos para premiar en las ramas de indumentaria de ceremonias, danzas y de uso diario, ya sea en las categorías infantil y adolescentes de 10 a 17 años, así como jóvenes y adultos de 18 años en adelante. La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, destacó que el concurso es un espacio de encuentro, convivencia y reconocimiento de la identidad, que propicia un vínculo de unión entre los pueblos de Michoacán. Sobre los criterios de selección se verificará la originalidad, manufactura, técnica artesanal, armonía e identidad. En caso de indumentarias antiguas, se tomará en cuenta su presentación y el estado de conservación de las prendas, que deben ser lo más apegadas en diseño y fabricación al resto de las piezas. Las inscripciones se realizarán en el Museo La Aguatápera de Uruapan. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 443-322-8900, extensión 127, escribir al correo electrónico indumentariamichoacan@gmail.com o en la página oficial www.cultura.michoacan.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y todo listo para que llegue otro miércoles de arte, historia y tradición popular al Museo del Estado, con la participación de dos músicos de gran trayectoria nacional. Escuchemos a Giorgio Barajas. Los músicos Cuthberto Cibrián y Luis Enrique González Martínez unirán sus talentos para deleitarnos en un concierto de requinto que se ofrecerá en el Museo del Estado, como parte del programa Arte, Historia y Tradición Popular de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Cibrián Tapia es originario de la localidad de San Pedro Caro, municipio de Venustiano Carranza, guitarrista egresado del Conservatorio de las Rosas, y para su preparación académica obtuvo el título de licenciado en música con especialidad en guitarra clásica de la Facultad Popular de Bellas Artes. Por su parte, el guitarrista clásico y de solfeo Luis Enrique González, quien es oriundo de Uruapan y estudiante de la Facultad de Bellas Artes, ha tocado en diferentes teatros del estado y sus alrededores. Asimismo, ha participado en varios concursos, festivales y seminarios de guitarra a nivel nacional. En el campo internacional, ha tomado clases con los italianos Simone Lanarelli, Mauro Sanata y Giulia Ballaré. El recital se realizará el 15 de marzo a las 18 horas en el patio de la Magnolia del Museo del Estado con acceso gratuito. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Lista la cultura, agradezco su atención. Lo invito a que siga con nosotros. Después de una pausa tenemos más información. Para todos, muy buenas tardes. El día de hoy, fíjate que tenemos pues a alguien que ha significado mucho para Michoacán y propiamente para el sector empresarial. Pero no hay pobres. Entonces no apoyaron a la pobreza, apoyaron a que no hubiera pobres. ¿Caridad o solidaridad? ¿Cuál sería la evaluación del gobierno de Silvano Aureoles? Hay empresarios que no son individualistas, neoliberales. Y si no, mejor no lo diría en este programa porque ahorita empezaron a bombardear aquí. Todo el sistema al pueblo.
El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. En México es difícil ser mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué no haces otra cosa? Eso es muy masculino y demás. Era muy machista. Y él llegaba y si no estaba la comida le pegaba a mi mamá. Como mujeres, cuando nos pasan este tipo de cosas, pues lo que sentimos es miedo. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y continuando con la ruta informativa, vamos a retomar un tema que se dio justamente el fin de semana, que fue este ataque a 3 bares aquí en la capital. Esto ha desatado una intensa discusión en la vida pública, por supuesto, y en este sentido, la dirigencia estatal de Morena el día de ayer salió a emitir un pronunciamiento. Y fue Juan Pablo Celis Silva, el dirigente de este partido, quien hizo un llamado al gobierno municipal y al propio comisionado de seguridad de aquí de Morelia a que se pongan a trabajar en conjunto, esto en materia de seguridad. Pero escuchemos lo que dijo Juan Pablo Celis en este contexto. Ya hemos visto que la falta de coordinación no permite que se bajen el índice de homicidios en Morelia, por el contrario, va en aumento y los alcoholímetros no brindan la seguridad. Por supuesto que no estamos en contra de la medida de los alcoholímetros, pero sí estamos en contra de que sea una policía recaudadora. No es la visión que requiere nuestro municipio, nuestra ciudad. Necesitamos que estén los policías para cuidar a la gente, para mantener el orden, para cuidar la seguridad de los morelianos, no para sacarles el dinero. Sobre este mismo tema del ataque a los 3 bares, Mint, Loop y Vertical, justamente en Altozano, el líder del PRI se manifestó al respecto. Dijo que las diferentes corporaciones policiales deben trabajar en forma coordinada en el rubro de seguridad. Escuchemos las declaraciones de Guillermo Valencia, él es líder del PRI. Tras considerar que se trata de hechos terroristas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia, llamó a la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para aclarar lo ocurrido con los bares que fueron incendiados en esta capital el pasado sábado. Celebro que una de las líneas de investigación de la Fiscalía sea esa, que por lo menos alguien le llame a las cosas como son. Y llamamos a la coordinación plena entre los 3 niveles de gobierno. La policía de Morelia sea más sensible con la sociedad, porque eso de unos minutos después de estos lamentables hechos suban a las redes sociales fotos, fiestas con actores de la farándula y por la noche anden como si nada hubiera pasado en la catedral entre risas, pues es una burla a los morelianos. Lamentó que el gobierno de Morelia no se decida a tomar parte del mando unificado. Y sería muy bueno, como se los hice saber a los presidentes municipales del PRI, que era necesario que todos entraran al tema del mando unificado para que no hubiese pretextos. Sería muy bueno que aquí también se hiciera y que dejaran de comercializar, de lucrar con la policía de Morelia. Están más ocupados en generar ingresos vía el alcoholímetro que en buscar a los delincuentes.
señaló que el proyecto de policía de proximidad bajo el que trabaja la alcaldía de Morelia no ha resultado. Prueba de ello es el 4º lugar en homicidios dolosos que ocupamos a nivel nacional. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. En el contexto de esta conferencia de prensa que ofreció el Partido Revolucionario Institucional este mismo martes, pues Guillermo Valencia Reyes, el dirigente del PRI, hace también hay un pronunciamiento bastante fuerte, donde pide incluso la renuncia o el despido del comisionado de seguridad en la capital michoacana, Alejandro González Cusi. Esto en función de todas estas situaciones que se han brindado en materia de seguridad aquí en la capital michoacana, donde asegura pues no se ha observado más que un incremento en la incidencia delictiva. Incluso puso el comparativo a lo que sucedió allá en Colima, donde Alejandro González Cusi también estuvo desempeñándose en esta misma posición, donde también se pudo observar de manera paralela un incremento en la incidencia delictiva. Con esto sugiere de alguna manera el propio Guillermo Valencia Reyes que algo está pasando. No dice exactamente qué, pero esto es lo que hace el señalamiento. Y por otro lado, ya el día de hoy el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo también ya una declaración al respecto y dijo que corresponde a la federación activarse y también esto de manera conjunta con el estado y el propio municipio. Aquí en esta entrevista que ofrece el presidente municipal este día, descarta que este ataque a estos 3 bares haya sido producto de un tema de funcionamiento en los horarios e incluso asevera, ya cuestionado también al respecto, de que pues él está abierto a coordinarse con el Estado y que sin embargo, por otro lado, no ha recibido un proyecto o una propuesta para asignar un convenio con el gobierno de la entidad. Pero escuchemos lo que dijo el presidente municipal. Tras considerar que se trata de hechos terroristas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia, llamó a la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para aclarar lo ocurrido con los bares que fueron incendiados en esta capital el pasado sábado. Celebro que una de las líneas de investigación de la Fiscalía sea esa, que por lo menos alguien le llame a las cosas como son. Y llamamos a la coordinación plena entre los 3 niveles de gobierno. La policía de Morelia sea más sensible con la sociedad, porque eso de unos minutos después de estos lamentables hechos suban a las redes sociales fotos fiestas con actores de la farándula y por la noche anden como si nada hubiera pasado en la catedral entre risas, pues es una burla a los morelianos. Lamento que el gobierno de Morelia no se decida a tomar parte del mando unificado. Y sería muy bueno, como se los hice saber a los presidentes municipales del PRI, que era necesario que todos entraran al tema del mando unificado para que no hubiese pretextos. Sería muy bueno que aquí también se hiciera. En unos momentos estaremos escuchando la declaración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con respecto a estos ataques a los bares en Altozano, que ya estaba explicando previamente mi compañero Héctor Tapia, todo lo que involucraba y su postura. Pero ¿qué le parece si lo vamos a escuchar en este momento? Luego de su participación en mesa de seguridad con el gobierno estatal, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, descartó que los ataques a los bares Lub, Min y Vertical, ubicados en la zona de Altozano, fueran por un tema de falta de regulación en horarios. Ese comentario se hace reiterativo, me parece, por una falsa comunicación, porque en el momento en que sucedieron las cosas había personas adentro, pero eran el personal de limpieza. No puedes justificar un acto en base al horario. Era evidente que lo que querían es que no hubiera personas adentro y indistintamente del horario, pues eso hubiera ocurrido. El tema no es el horario. Ante los señalamientos respecto a un ataque de narcoterrorismo, enfatizó que corresponde al Estado y a la Federación activarse, pues si bien el municipio debe ser coadyuvante, este tipo de acciones o delitos no son de índole municipal. Y sin embargo, este no es un tema de repartir culpas. Yo me activé el primer día y nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer lo que nos corresponde. Si cada nivel de gobierno hace lo que le corresponde,
y en base a lo que ha dicho el gobernador de que esto puede ser un tema calificado como terrorismo, pues entonces se requiere que se active la federación. Martínez Alcázar cuestionó cuántos elementos del Estado y Guardia Nacional operan en el municipio, pues si bien se cuenta con cuarteles en Morelia, estos realizan labores de seguridad en otros puntos del Estado. Finalmente descartó que clientes permanecieran durante el ataque en los bares señalados. No obstante, apuntó que serán contratados 10 inspectores más y se dio la instrucción de reforzar con Policía Morelia la revisión y vigilancia de centros nocturnos para evitar burlas al reglamento municipal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Lo cierto es que sobre este acontecimiento, este ataque a estos 3 bares que se dio este sábado prácticamente al amanecer, todavía quedan muchísimas dudas en el aire. Y si bien el gobierno municipal insiste en que ellos hicieron su parte y también el gobierno del estado pues hace este llamado a la coordinación, hay muchas cosas que explicar, aspecto donde pues la misma Fiscalía General del Estado no ha emitido una posición clara o profunda al respecto, más que lo que señaló en los primeros días de la semana, donde hizo referencia a que no se había presentado todavía una denuncia formal. Hay mucho que explicar sobre este hecho concreto, porque algo sí queda claro, no era la finalidad atacar a las personas que estaban en estos bares, sino básicamente era afectar las mismas instalaciones, y se da en una situación o circunstancia bastante rara. Se esperaron prácticamente hasta el amanecer para poder perpetrar este hecho, y hay mucho, insisto, que explicar, y que la misma Fiscalía General del Estado tendrá que aportar detalles para generar certeza a todos los comercios que se dedican pues a atender a los morelianos, a los turistas durante las noches que salen a divertirse, jóvenes, cualquier persona. Entonces, pues bueno, ahí están las preguntas, quedan muchas sin resolver, y pues el llamado es a que pues estas investigaciones se puedan avanzar y que también se puedan presentar de manera pública para generar pues mayor certeza de qué es lo que se está realizando al respecto. Y muy bien, continuando con la información, ahora, ¿qué le parece si vamos a escuchar la información nacional más importante del día? El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles las medidas propuestas por su homólogo estadounidense Joe Biden para tratar de restringir la venta de armas de fuego que también son vendidas al crimen organizado mexicano. En su conferencia matutina, el mandatario nacional arremetió nuevamente contra los legisladores republicanos de Estados Unidos al insistir que no están haciendo su trabajo en el combate a la adicción, ya que no atienden las causas como es la desintegración familiar, y aseguró que México hace más en la batalla contra el fentanilo que las autoridades estadounidenses. Con la finalidad de garantizar el abasto de pollo y huevo en el país, avicultores pidieron al gobierno federal que el diferendo en torno al maíz transgénico, que es de orden técnico-científico, sea resuelto sin necesidad de llegar a un panel, ya que eso pondría en riesgo los insumos que requiere la industria avícola. Senadores avalaron reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer que las empresas tengan al menos el 5% de adultos mayores en su plantilla laboral, lo que permitirá fomentar su contratación. Es momento de conocer la información internacional más importante hasta el momento. Estados Unidos solicitó a los aliados de Ucrania mantener su compromiso de ayuda militar en este momento crucial de la guerra, donde Rusia continúa avanzando y enviando misiles de crucero y drones suicidas iraníes para aterrorizar las ciudades y civiles ucranianos, conduciendo reclutas inexpertos a la muerte. En el marco de la transición verde, los ojos de la Unión Europea están puestos en Chile, país estratégico que cuenta con una de las reservas más grandes de litio y con quien se acaba de firmar un acuerdo que permitirá inversiones e intercambio de tecnología. El choque de un avión ruso contra un dron de vigilancia estadounidense que tripulaba sobre el Mar Negro, espacio aéreo internacional, provocó la protesta diplomática de Estados Unidos, quien alegó que el accidente pudo ser intencional. Por su parte, el Kremlin dijo que sus relaciones con Estados Unidos se encuentran en un estado lamentable y en su nivel más bajo. Esto después de que Washington le acusara de derribar uno de sus aviones no tripulados. Rusia insiste que la nave
entró en un territorio vedado. Muy bien, ya escuchamos la información nacional e internacional más relevante. Lucy, ha llegado el momento de irnos a nuestra última pausa, nuestro último corte. ¿Qué te parece si vamos y regresamos? Ahí está, perfecto, nos esperamos, no se despeguen. El ciclo del agua es de vital importancia para los ecosistemas y el clima. Sus diferentes estados, sólido, líquido y vapor, la ubican tanto en la superficie terrestre como debajo de ella. Desafortunadamente, la alteración de estos ciclos, debido al cambio climático, están modificando la vida de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Por tal motivo, es importante realizar una gestión adecuada que asegure un consumo sostenible y así evitar el colapso de este recurso natural. Todo el sistema al pueblo. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Regresamos de esta pausa con más información. Le comparto que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que todas las tenencias de la capital michoacana tienen potencial turístico. Escuchemos más sobre esta declaración. Cada tenencia tiene su característica propia. Por ejemplo, San Nicolás Obispo le estamos apoyando mucho con la Feria del Molcajete, que es algo que arrancó en nuestro periodo de gobierno anterior, y hoy con esa feria los artesanos venden prácticamente todos sus productos, todas sus artesanías, porque la feria les genera ya ventas posteriores, y cada tenencia tiene una particularidad. En Capul estamos trabajando con su mejora urbana, de imagen urbana, porque es un lugar que tiene características para generar turismo. San Miguel del Monte y Jesús del Monte se está apoyando para el turismo de aventura, y así cada una, pero en todas estamos trabajando. Hay otros espacios también que tienen esas características. Yo le apostaría también a Tremendo, por ejemplo. Es un lugar mágico que tenemos que cuidar su esencia y su imagen urbana, porque el tema de, por ejemplo, lo que le pasó a Capula es que muchas personas que emigraron a Estados Unidos empezaron a mandar dinero y se empezaron a hacer construcciones ya de chile y de mole, que se perdió la esencia, lo pintoresco de este espacio. Lo tenemos que recuperar porque es lo que la gente quiere ver cuando viene a Capula. Presidente. Muy bien, efectivamente, las tendencias de la capital michoacana todas tienen características propias y hay muchas de ellas, por supuesto, resultan atractivas para los visitantes, para los turistas, así es de que, pues bueno, una gran oportunidad para ir conociendo a estas mismas tendencias de aquí de la ciudad de Morelia. Por otro lado, anuncia la Secretaría de Salud de Michoacán una jornada de vasectomías sin bisturí
Esto allá en la ciudad de Uruapan. La Secretaría de Salud de Michoacán llevará a cabo una jornada gratuita de vasectomías sin bisturí en el Centro de Salud de Uruapan, Dr. José Álvarez Amezquita. El director del centro, Julio César Espinosa, destacó que el proceso es seguro y recomendado para todos los hombres con paternidad satisfecha y que los interesados solo tienen que acudir al área de planificación familiar a solicitar una valoración médica y abrir un historial clínico. Los interesados pueden agendar sus citas antes del día de la jornada en la línea telefónica 452-524-0171 de 8 a 13 horas. Así, en lo que va del año, esta unidad ha realizado 36 cirugías. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. También comenzaron las actividades del 24º Coloquio de Educación Especial organizado por el IMSED. En México existen casi 6 millones de niños y jóvenes con discapacidad en edad escolar, desde preescolar hasta la educación media superior, pero registra una matrícula de atención en educación especial tan solo de 600,000 alumnos, lo que significa que el 90% de la población en edad escolar con discapacidad está fuera del sistema de servicio público de educación. Así lo señaló Guadalupe González Pérez, subdirectora académica del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. ¿En dónde está esta población?, nos preguntamos. Es entonces lo que nos cuestionamos. Están en sus casas, siendo asistidos por sus familias. O sea, el modelo asistencial es operado por los familiares de esta población y es el mayor de todos los modelos de atención. De ahí que el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación realiza el 24º Coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa bajo el tema La inclusión en la nueva escuela mexicana, retos de intervención curricular. Nuestro objetivo en este magno evento es atender y adecuar el currículo para que la inclusión educativa y atención a la diversidad puedan lograr los ajustes razonables y ayudas técnicas de aplicación en la nueva escuela mexicana. Identificar las condiciones de discapacidad e igualar las oportunidades de accesos educativos, hacer las modificaciones curriculares para que todas las personas vivan la inclusión como un derecho. El objetivo principal es aplicar la inclusión social como un mecanismo con el cual se puede eliminar o atenuar la discapacidad a cada uno de los individuos. En este sentido, el director de esa institución, Cristian Pineda Chávez, señaló que se debe apuntalar una visión no solo educativa, sino social, en la que nadie pueda ser excluido por ser diferente. La inclusión educativa, entendida como un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad y excelencia a todas las y los estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión o riesgo de ser marginados o marginadas. Se ha ganado el pulso de ser un tópico referencial dentro de las políticas públicas educativas. Por esta razón, el discutir el papel que la educación especial y la inclusión educativa tiene dentro de la nueva curricular de la nueva escuela mexicana es fundamental para comprender los alcances que como sociedad hemos tenido en este rubro. Este coloquio de educación especial e inclusión educativa se realizará del 15 al 17 de marzo. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Muy bien, y de manera extraordinaria y prácticamente frente al cierre de esta emisión informativa es importante escuchar qué es lo que ha sucedido en la capital michoacana el día de hoy, sobre todo porque se ha desatado pues una intensa lluvia. Estuvo lloviendo exactamente, sí, muy inusual. ¿Y quién tiene el reporte sobre esta situación? Es nuestro compañero Pepe Toño, a quien volvemos a saludar esta tarde. Gracias, nuevamente los saludo con gusto y con agrado. Bueno, ya lo advertías, mi querido Héctor Luce, hace unos instantes en el primer enlace, de que en la parte sur se había soltado intensa la lluvia, bueno, acompañado incluso de granizo. Mucha precaución, incluso para aquellos amigos que están bajando de Santa María, que vienen de la zona de la planta potabilizadora de Loapas, ya eso es sobre Rey Tanganzuán II. Ha sido tal la cantidad de lluvia que muchas de estas piedras que están en esta zona, en esta parte de la loma, están bajando con intensidad. Algunas de ellas, bueno, pues se encuentran sobre la cinta asfáltica. De por sí Rey Tanganzuán II, que baja hacia los Senadores de Morelia, siempre es complicado. Ahora con presencia de piedras, ramas,
hojas y lodo y pavimento excesivamente mojado, ya incluso con algunas pequeñas lagunitas, el tránsito vehicular está complicado. La fila se alcanza a generar prácticamente saliendo de ahí del sistema, camino de los Gatos, que hace esquina con la calle de Rey Tanganzán II. Desde ahí ya viene con lentitud pasando por la planta potabilizadora de Loapas. Si usted nos está haciendo favor de sintonizar 106.9 frecuencia modulada, mejor suba por Balcones de Santa María y baje también por la misma, que es Rey Tanganzán II, que es la que está frente a la Casa de Gobierno. Claro, obviamente también con lentitud por la salida de los niños y de los jóvenes de las escuelas, pero lo que es en Rey Tanganzán, muy complicado, precisamente por la presencia de lodo, piedras que ha arrastrado la lluvia, y con esta combinación que se hace con el granizo, bueno, pues se hace mucho más complicado el circular en este punto de la ciudad, para que lo tomen en cuenta. Pero no es nada más lo único, Héctor, Lucy, porque en la zona de Boulevard García de León, Camelinas, Enrique Ramírez Miguel, también fuerte lluvia acompañado de granizo. Caso raro porque, por ejemplo, en la zona de las inundaciones de manantiales al poniente de la ciudad, Periodismo y Libramiento, pues no, nada más nublado, pero no se ha registrado lluvia. Donde se ha registrado lluvia, por ejemplo, es hasta la zona del Cerro del Quinceo, salida a Quiroga. En la parte alta es en donde se ha registrado un poquito más de lluvia, así que manejar con mucha precaución. Febrero loco y marzo otro poco, sí, dicen. Hombre, Pero Marzo está re loco ahorita. Llevan 3 días con lluvias intermitentes y pues también intensas. Estos granizadas también pues llaman mucho la atención. Así es. Prácticamente hemos tenido las 4 estaciones del año en un solo día, ¿eh? Sí, efectivamente. Tal cual. Bueno, pues tocará que quienes nos vayan escuchando, sintonizando por la radio y vayan conduciendo algún vehículo, pongan especial atención en las partes donde se está inundando, porque de repente hay baches que uno no localiza y por ir a alta velocidad, pues caen, y esto provoca pues más daños. Así es, mucha precaución, porque bueno, todavía la inestabilidad en el clima, dice el Servicio Meteorológico, todavía va a seguir. Está presente el Frente Frío número 40. Todavía estamos en la temporada de invierno. Terminará la semana entrante con el arribo de la primavera. Gracias por este reporte extraordinario, querido Pepe Toño. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, estamos al pendiente y mucha precaución ahorita que terminen el informativo, que ya vayan a comer, mucha precaución ahí en Rey Tanganzán II. Buen provecho, Pepe Toño, muchísimas gracias. Buen provecho, hasta luego. Ya no existen las estaciones del año, o sea, ya ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Llueve, truena. Pues con todas las alteraciones medioambientales que se han hecho, que hemos provocado. Sí, es culpa de todos, claro. Pero más de las grandes corporaciones que son despiadados con el ambiente. Bueno, es una contribución colectiva, ¿cómo no? Es labor de todos, pero bueno, también está en nuestras manos, pues, revertirlo. Y mitigarlo. Exactamente. Se acaba el noticiero, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes, que tenga usted un excelente miércoles, que tenga muy buen provecho y nos saludamos el día de mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Zamora y el día de hoy vamos a preparar